Tenemos dado algunos textos de Hellman, que Juan Hellman es un poeta argentino, que su hijo es desaparecido, es exiliado y tuvo una nieta que recuperó hace unos años, que había sido apropiada. Y bueno, las chicas habían recomendado un libro que se llama Bajo la lluvia ajena, que es sobre el exilio directamente, tiene uno sobre hijos también. Bueno, acá en Argentina conseguí una edición muy bonita con ilustraciones de Carlos Alonso, que es un artista argentino cordobés, que su hija está desaparecida y gran parte de su trabajo como pintor está relacionado con esa temática. Y no sé si quieren que leamos algo, si quieren leer ustedes o si lo leo yo. Bueno, este es el número 16, lo escribió el 14 de marzo de 1980. Dice: no debe arrancarse la gente de su tierra país, no a la fuerza. La gente queda dolorida, la tierra queda dolorida. Nacemos y nos cortan el cordón umbilical. Nos destierran y nadie nos corta la memoria, la lengua, los calores. Tenemos que aprender a vivir como el clavel del aire, propiamente del aire. Soy una planta monstruosa. Mis raíces están a miles de kilómetros de mí y no nos tratan un tajo. Nos separan dos mares y un océano. El sol me tira cuando ellos respiran en la noche. Duelen de noche bajo el sol. La idea de compartir la bibliografía, más allá de nosotros discutimos los materiales con los que trabajamos o los conversamos, pero por ahí sería como medio tedioso, más para esta primera presentación, pero sí están de leer, ponerlos a disposición hoy para que la gente pueda consultarlos. De hecho estamos trabajando con el texto de todo, que para mí es como una mirada muy interesante a la hora de hablar del tema de la memoria y de cómo reconstruir la memoria. Y bueno, el que nombró Ángela Yankelevich, que yo todavía no lo terminé de leer, pero estamos ahí trabajándolo. Y bueno, también hemos creado un Google Docs donde hemos subido la información que hemos investigado y tenemos algunos textos ya desarrollados acerca de nuestras discusiones. O sea, este grupo de investigación se reúne por Skype, normalmente son los martes a las 7 de la noche. ¿Es que sea un proyecto colectivo o sea, cuál es el plan de presentarlo? O sea, que se construya un texto entre distintas personas, que ustedes simplemente recopilen una información, la sistematicen y la vuelvan a presentar, o pues más o menos cuál es la lógica. Bueno. Pero en principio presentar el proyecto, hacer esta primera revisión pública por ahí de lo que estábamos trabajando, que a mí me parece interesante, y no sé cuál va a ser lo final. A mí me encantaría que lográramos hacer algún tipo de publicación con los relatos y todo el material que vayamos recabando, investigando y ya. Bueno, con la documentación, este material va a estar a disposición también para después seguir pensando sobre de cómo construir una memoria, y para mí esta propuesta es como eso también, como un ejercicio de memoria sobre una temática que a mí particularmente es como muy personal, de la cual trato como de alejarme un poco y no sé si ver objetivamente, pero sí conocer otras acciones alrededor de lo que por ahí me toca a mí como persona. Pero finalmente no sé qué vamos a terminar haciendo, somos 3 cabezas ahí trabajando, y la idea es vivir este proceso y ver en qué terminamos como piezas, si terminamos en una pieza o solamente terminamos con estas micro presentaciones y estos diálogos
público? Yo creo que seguramente va a salir un texto, porque hay mucha información recabada y hay mucha reflexión acerca de las entrevistas. Las entrevistas son un material muy rico, ¿no? Y es tan personal y a veces se tocan temas como tan dolorosos y tan íntimos que creo que es necesario escribir sobre ello. Seguramente va a aparecer un texto, seguramente. Pero mi pregunta también va un poco o sea, ¿quién escribe de ello? Nosotras tres. O sea, y bueno, también como pensar que creo que no trabajamos en la lógica de que nosotros representamos para nada a quienes nos cuentan su historia de migración o de exilio, ¿no? O sea, creo que más es en el sentido de que, o sea, nos interesa el tema también por motivos personales y hacemos una reconstrucción, ¿no? O sea, por eso pensábamos mucho en la idea del título, nos costó muchísimo trabajo como dar con un título adecuado, ¿no? Y la idea de las pequeñas reconstrucciones, ¿no? Frente a las grandes historias, incluso frente al libro de Pablo Yankelevich, que hace un estudio transversal, histórico, en donde realiza entrevistas casi desde que argentinos llegaron a México, que es así, con mucha profundidad histórica, ¿no? Y creo que va por otra vía, ¿no? O sea, es como una pequeña reelaboración, ¿no? de lo que estamos escuchando y de estas historias. Además que hoy fue el día que llegamos a México, cuando fuimos a Guadalajara. Cuando tuvo mi mamá, mi hermano Juan Cruz y mi hermano Nahuel, con ella, a ver con mi papá, llegamos el día del pito. Qué casualidad. Qué casualidad. No sé si Fernanda les comentó, yo elaboré una curaduría que está ahorita en Guatemala e incluí una pieza de Soledad que está relacionada con buena parte de su proyecto tiene que ver con esta cuestión de reflexionar sobre la memoria, sobre todo la historia de su familia, ¿no? Sí. Yo me llevé una pieza que ya no es nueva, que se llama Fotos Lavadas, que en realidad es una acción pero bueno, están las piezas, están los remanentes de la acción y yo me llevé también, le pedí a Soledad que facilitara la documentación del performance que está colgado en YouTube, ¿no? Y en realidad, no me parece como muy interesante. Fue muy intuitivo todo el proceso de hacer la curaduría. Son 6 artistas, 4 mexicanos, una brasileña y Soledad. Y en realidad a mí no tenía como un interés de como de incidir mucho en esta cuestión de la pérdida, por ejemplo, ¿no? Sino qué hace el artista cuando intenta o se posiciona respecto de la vida de los otros, en términos familiares, o su propia historia familiar, en términos de reconstrucción, cómo reconstruir la memoria es ficcionar también, ¿no? Y cuántas libertades se toma un individuo para, a partir de esa ficcionalización, ir muy lejos, ¿no? Incluso transgrediendo la propia identidad familiar. Y con Soledad, en realidad, es como el punto medio, porque finalmente, al menos para mí, la acción de la cual solo he visto el video y las piezas, es una manera básicamente de compartir un duelo. Porque fuimos mucho en Córdoba originalmente, en el sur de España de Córdoba, y no sé, me parecía como muy, porque está en la posición con otra artista mexicana que se llama Maru de la Garza, y la pieza de Maru, como ella estuvo internada en un psiquiátrico unos meses, de ella no recuerda nada de su internamiento, nada. Entonces lo que tiene las 20 mujeres que la cuidaron durante ese periodo, las entrevistó a todas para que le contaran qué le había pasado. Y ese fue el punto de contacto entre ambas piezas, para mí, desde donde yo estoy parado, pues, ¿no? Pero algo que me parece muy, en el caso de Soledad y la relación con todo este proceso, es que hay, no lo sé, en el esfuerzo por intentar reconstruir y estar consciente de esta ausencia, de esta pérdida, también hay una práctica en la cual aparece una tercera cosa, o sea, algo que ni es el pasado, ni es la memoria, ni es la historia, es como un punto muy distinto, ¿no? Incluso en Guatemala,
no le han pasado nada bien tampoco ellos en términos de vida política, porque tienen como 3 dictaduras. La última brutal fue como 70, esta parte de los 80s. Y me parece a mí muy importante y muy significativo llevar la pieza de Soledad. A mí me encantó llevarla ahí, que sea la acción en Guatemala, pero no se pudo. Pero me parece muy significativo, incluso está tan en la piel todavía. Hay una chica argentina que se invitó, cuya serie es un fotodocumental sobre su papá, que es policía militar de Sao Paulo, y no se pudo mostrar la serie completa. Después entendí por qué, porque en Guatemala hay un problema muy fuerte con el uso de las armas, ¿no? Y con la representación gráfica de las armas, es decir, tener gráficamente individuos con armas es una cosa que a todo el mundo los pelos de punta en términos excepcionales, ¿no? Porque no hay un problema muy fuerte con la violencia. Me parecía al final muy interesante insertar estas dos resonancias, finalmente historias no comunes pero sí muy similares, y como esta posibilidad en el caso del artista de generar otra cosa. Es decir, hay un esfuerzo por reflexionar sobre el pasado, quizá por reconstruir lo que ha sucedido, por rescatar o por recuperar, pero al final es lo que más me gusta. Hay un camino completamente distinto, ¿no? Y lo que queda es una cosa totalmente distinta. Digo, en el caso de Soledad, porque bueno, es un proceso de creación, pero quizás eso no sería tan satisfactorio para ella que esté haciendo un estudio antropológico, sociológico. Nos sentiría mucho más bien como, creo, frustrado por no tener como realmente como el hilo exacto de cómo se dieron las cosas. Bueno, un poco, esto es lo interesante de lo que plantea Todorov, ¿no? Que la memoria siempre es un intersticio entre la conservación y el olvido, ¿no? O sea, nunca hay conservación de los hechos, ¿no? Tal cual fueron, y hay muchas estrategias colectivas y subjetivas para relacionarse con el pasado, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, no sé, es un poco eso, lo que surge es otra cosa, y más después en una pieza formal, bueno, hay otra cosa, ¿no? Claro, porque tú ahí... Residuo, otro residuo. O sea, en esas piezas como que tú instauras el pasado en el presente, o sea, queda ahí como una dimensión extraña, ¿no? Instauras algo de atrás y lo pones en el momento, eso es otra lectura.